Jóvenes, buenos días. Hoy vamos a trabajar en el curso de comunicación el tema de la fábula, el cuento y la novela, que son especies del género épico narrativo, con el propósito de poder reconocer las características de la fábula, cuento y novela en fragmentos literarios propuestos. Antes de iniciar, vamos a observar las siguientes imágenes que corresponden a obras literarias del género épico narrativo. Observamos la primera imagen. En este caso, los personajes llegan a ser animales que tienen características humanas porque hablan. En este caso observamos a una zorra, a un perro y a un pequeño corderito. La historia menciona que una zorra entró a un rebaño lleno de corderos y se acercó a un pequeño corderito. Lo acercó a su pecho y fingió acariciarlo. El perro, que cuidaba el rebaño, se dio cuenta de lo que sucedía y le dijo a la zorra: ¿Qué crees que estás haciendo? Solo lo acaricio y juego un poco con él, le dijo a la zorra fingiendo cara de inocencia. Pues si no quieres conocer mis caricias, entonces suéltalo, respondió el perro. Esta historia tiene una moraleja o enseñanza. ¿Cuál es? Al que no está preparado, sus actos le delatan. Nos referimos a una fábula, porque los personajes son animales. ¿De acuerdo? ¿A qué fábula específicamente? A la fábula de la zorra y el perro. Es una narración cortísima, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente imagen. Observamos a dos niños. Estos dos niños están recogiendo algo de beneficio del basural, ¿cierto? Nos referimos a Efraín y a Enrique. Son dos niños que todas las mañanas se levantan para buscar en el basural algo que comer, algo bueno, y también alimentos para su cerdo pascual. ¿Ya? El abuelo, don Santos, le manda a estos dos chicos, a recoger desperdicios para que su cerdo pascual pueda consumir, así engorde y lo puedan vender. En este caso, el abuelo lo venderá, ¿cierto? Al final, estos dos niños, Efraín y Enrique, se escapan, ¿no?, de la casa del abuelo. Nos referimos a un cuento, porque es una narración corta, tiene pocos personajes. Denominado, el cuento se llama Gallinazo sin plumas. En esta imagen observamos a dos niños. El primer niño, este niño de acá se llama Cecé y él es su hermanito Luis. La historia menciona sobre un niño llamado Cecé. Este es un niño bastante inteligente pero travieso. Él vive en una familia muy pobre debido a que su papá se encuentra sin empleo y por esa razón se llegan a mudar. Y cerca a la nueva vivienda, en una canaleta, encuentran a una planta de naranja lima. ¿Y qué sucede con esta planta? Cecé se hace amigo de él. Y día a día, Cecé le cuenta su historia a esa planta de naranja lima. A partir de ese momento se empiezan a contar historias sobre las peripecias y las travesuras de Cecé. Por ejemplo, cuando conoce a don Ariobaldo, que es un vendedor ambulante de folletos, y este niño le ayuda a vender, ¿no? También cuando el niño conoce a Manuel Valadares, que es un portugués rico, ¿ya? ¿Cómo lo conoce? Cuando este niño, Cecé, empieza a subirse en su carro, ¿no? En la parte trasera siempre se empieza a subir. Y Manuel Valadares, al darse cuenta, le llama la atención, pero poco a poco empiezan a hacerse amigos. Y Cecé considera a Manuel Valadares como su padre. Nos referimos a una novela porque es una narración extensa, larga, tiene muchos personajes. Esta novela se denomina Mi planta de naranja lima. Como se dan cuenta, chicos, hemos observado diferentes obras literarias, de las cuales tienen diferentes características. Por esa razón vamos a diferenciar el día de hoy la fábula, el cuento y la novela, que pertenecen al género épico narrativo.
Como ya les mencioné, hoy trataremos la fábula, cuento y novela. Vamos a iniciar con la fábula. La fábula llega a ser una composición literaria breve y ficticio. ¿Qué quiere decir ficticio? Que es imaginario. Está escrito en prosa o en verso. Tiene una intención didáctica, es decir, nos da a conocer una enseñanza, frecuentemente manifestada en una moraleja final. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuáles son las características que posee una fábula? Brevedad narrativa. Toda fábula es corta. Los personajes, en su mayoría, son animales, ¿ya? O seres humanizados, es decir, objetos inanimados que tienen características humanas. ¿De acuerdo? Los temas que se tratan en la fábula son los vicios y las virtudes de los seres humanos. La fábula expresa intemporalidad. ¿Qué quiere decir ello? Que se narra en tercera persona siguiendo un orden cronológico, pero la historia ocurre en un tiempo indeterminado, es decir, no expresa una época específica, por lo que es intemporal. También la fábula presenta una moraleja o una enseñanza al final de la historia. Por eso se dice que tiene una intención didáctica. Correcto. ¿Qué recursos se emplean en la fábula? Se utiliza lo que es el diálogo directo. ¿Qué es el diálogo directo? ¿Ya? Tengan en cuenta que los diálogos se producen literalmente, ¿ya? Se producen literalmente las palabras de los personajes. Por ejemplo, para entender mejor, cuando dice la siguiente expresión, el lobo preguntó, ¿quién eres? Esta parte de acá, cuando digo ¿quién eres? Es un diálogo directo. ¿Por qué? Porque está manifestando lo que dice el personaje, en este caso el lobo, y está expresado o está iniciando este diálogo con una raya, ¿ya? Esto nos indica qué es lo que dice el personaje. De esta manera se manifiesta el diálogo directo. ¿Y cómo se da a conocer el diálogo indirecto? Se produce la conversación o el diálogo, pero no textualmente, es decir, ya no habrá esta raya. Por ejemplo, cuando dice, el lobo preguntó, ¿quién eres? ¿Te das cuenta la diferencia, verdad? Aquí está con raya, en cambio acá no. También se emplea el recurso de la rima consonante, que consiste en la igualdad de sonidos de cada verso en vocales y consonantes. Por ejemplo, en las palabras asusta y gusta. Ya sabemos que la secuencia de sonidos se da a partir de la última vocal acentuada. Asusta suena más desde la U. Gusta también, ¿ves? Desde la U. Entonces, ¿qué observo en estos ejemplos? Que se repiten la U, la A y la consonante T. Por lo tanto, estamos hablando de la rima consonante porque se repiten vocales y consonantes. A continuación vamos a observar un ejemplo de fábula que titula La zorra y los racimos de uvas. Esta fábula ya lo leímos la semana pasada. Vamos a identificar los elementos primordiales. Nos damos cuenta que el personaje es un animal y este animal va a poseer características humanas. ¿De acuerdo? Por eso es una fábula. Asimismo, en esta parte observamos un diálogo. ¿Qué diálogo es? ¿Directo o indirecto? Es directo porque manifiesta textualmente o literalmente lo que dice el personaje, es decir, lo que dice la zorra. Aparte de ello, este diálogo está iniciando con una raya, ¿cierto? Por esa razón nos referimos al diálogo directo. Esta fábula desarrolla acciones y conductas cuyas consecuencias encarnan en una lección, es decir, en una enseñanza. Y esta enseñanza o moraleja se ubica en la parte final de la historia. No olvides entonces que la fábula, en su mayoría, los personajes son animales o seres inanimados que tienen características humanas. Asimismo, en la parte final presenta una moraleja o enseñanza.
El cuento. La palabra cuento proviene del vocablo latino computus. ¿Y qué significa computus? Significa cuenta. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es el cuento? Llega a ser una narración breve, ¿ya? Es corta esta narración de acontecimientos reales o imaginarios. El cuento no llega a buscar o mostrar la totalidad de la vida, sino que presenta pocos hechos o pocos acontecimientos. Por eso es breve. ¿De acuerdo? Es una especie literaria, recuerda, el cuento es una especie literaria del género épico narrativo. Ahora, tengan en cuenta, el cuento presenta las siguientes características. 1. Es breve, como ya les mencioné. Es ficticio en todo o en parte, ¿no? Algunas cosas son reales. Presenta pocos personajes. El cuento presenta pocos personajes. Tiene un argumento sencillo y está escrito en forma lineal. ¿Cuál es su estructura del cuento? Presenta 3 partes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio se determina el tiempo, el lugar y aparecen los personajes, más que nada el personaje principal. En el nudo surge y se desarrolla el conflicto, es decir, se desarrolla el problema. El personaje principal recibe ayuda de otros personajes para solucionar ese problema. ¿De acuerdo? En el desenlace, ¿qué sucede? Se da a conocer el resultado. Ya sea positivo si solucionó el problema o negativo si no lo solucionó. ¿Cuáles son las clases de cuentos? Existen cuentos orales, también llamados cuentos populares. ¿Por qué son cuentos populares u orales? Porque su transmisión ha sido mediante la oralidad, de boca en boca, de generación en generación. Y también existen cuentos literarios o escritos. ¿De acuerdo? ¿Qué recursos empleamos en el cuento? En los cuentos se emplean los diálogos y generalmente la personificación, que es una técnica que consiste en hacer hablar a las cosas o animales. ¿Correcto, chicos? Aquí observamos un ejemplo del cuento Gallinazo sin plumas, cuyo autor es Julio Ramón Ribeiro. Presentan, en este caso, pocos personajes, ¿no? Como manifiesta las características del cuento. Uno de los personajes es Efraín, el otro Enrique. Después de ello también aparece el cerdo Pascual, aparece también Don Santos, ¿no? ¿Quién es Don Santos? La persona quien les ordena que estos 2 niños vayan todas las mañanas a recoger desperdicios del basural para darle de comer al cerdo Pascual. Cierto, es corto esta historia, por esa razón es un cuento. La novela. La novela también es una especie del género épico narrativo, ¿ya? La palabra novela proviene del término italiano novella. ¿Y qué significa novella? Noticia o novedoso. Correcto. Pero ¿qué es la novela? Vamos a ver su definición. Es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida, en todo o en parte. ¿Y cuál es el fin de la novela? Es causar placer estético a los lectores. ¿Correcto, chicos? Tengamos en cuenta que la novela se diferencia del cuento por la cantidad de personajes. En el cuento se menciona a pocos personajes, en cambio la novela posee diversos personajes. Asimismo, el cuento es corto, en cambio la novela es extensa. ¿De acuerdo? Existen varios tipos de novelas: novelas fantásticas, históricas, novelas de aventura, novelas realistas, de ciencia ficción, caballerescas, novelas de temor y las novelas románticas. ¿Qué elementos posee una novela? Vamos a ver. En la novela vas a llegar a encontrar un lugar. ¿Qué es el lugar? Es el espacio o el ambiente donde se desarrollan las acciones.
En el lugar se desenvuelven o se mueven los personajes para desarrollar las acciones narradas. El lugar puede ser real o ficticio, es decir, manifestada por un lugar conocido, es decir, existente en la realidad o si no inventado por el propio autor. La novela también presenta un tiempo, es decir, el tiempo hace referencia a la duración de las acciones. Puede ser lineal o no lineal. El tiempo también indica la época o en el momento en el cual se desarrollan los acontecimientos, ya sea en tiempo pasado, presente o futuro. Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Ya son los que actúan en la novela. El narrador es la persona quien narra los hechos. El narrador va a narrar los hechos, va a contar los hechos. Existe un narrador en primera persona, ¿ya? Es decir, el narrador protagonista, el narrador testigo también, y el narrador omnisciente, que está escrito en tercera persona y es el que todo lo sabe. La novela también presenta acciones, es decir, son los hechos que realizan los personajes. Está formada por una serie de acontecimientos. Estos elementos entonces se dan a conocer en la novela. Y por último, la novela presenta la siguiente estructura, es decir, posee las siguientes partes: inicio o introducción, nudo o también denominado clímax, desenlace o final. En el inicio se da a conocer la presentación de los personajes y el marco narrativo, es decir, también vamos a observar el lugar y el tiempo. En el nudo es el desarrollo de la intriga o del problema. Aquí se manifiesta el problema, la intriga, el conflicto. Y en el desenlace se da a conocer el resultado que se obtuvo, ya sea de manera negativa o positiva. Vamos a observar a continuación un ejemplo de novela de esta especie literaria del género narrativo. Este texto es una parte de la novela Marianela, es decir, es un fragmento, cuyo autor fue Benito Pérez Galdós. Esta historia nos cuenta la vida de Marianela, que es una joven huérfana, ya es pobre, y cuida de un ciego llamado Pablo, del que está enamorada. Marianela es correspondida en ese amor, hasta el día en que el doctor le devuelve la vista a Pablo, y Marianela, por vergüenza a ser vista por Pablo, se escapa. Ya se escapa, no se hace ver. ¿Y qué sucede? Lastimosamente Pablo no corresponde al amor de Marianela, ¿no? Se enamora de otra persona. Por esa razón Marianela intenta suicidarse, ¿ya? Pero el doctor, quien le devolvió la vista a Pablo, se lo impide, ¿no? Le ayuda. Al final de la historia, Marianela muere de pena, ¿no? Al darse cuenta que no es correspondida por los sentimientos del ciego. Entonces, esta historia es extensa, tiene varios personajes, por esa razón es una novela. Ahora, jóvenes, ¿qué es lo que van a realizar ustedes? Les voy a dar en la práctica ciertos fragmentos, es decir, ciertas partes de textos correspondientes a novela, cuento y fábula. Ustedes van a determinar cuál es novela, cuál es cuento y cuál es fábula, y también van a determinar sus características. ¿Correcto? Si tienes alguna duda, me consultas a partir de las 4 de la tarde. Que tengan un buen día, chicos.